Estamos en el libro de Santiago, capítulo 3. En el libro de Santiago, capítulo 3, una de las cosas que alguna vez hemos meditado, habla de domar la lengua, pero no es ese el texto que vamos a hablar ahora, no se asuste. Sí, ya hemos hablado en otra oportunidad de qué peligrosa es la lengua, ¿no? Que algunas veces con la misma bendecimos y con la otra maldecimos. Pero no ese es el punto en el que quiero detenerme ni en la parte del texto, pero sí está en el versículo 13 en adelante. ¿Lo tenés? Santiago 3, 13 al 18, perdón. Dice así la palabra de Dios: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Amén. Hasta aquí vamos a leer. ¿Saben que trataba de recordar, si no hace mucho no prediqué algo de esto y mi memoria no me ayudó? Así que si el Señor volvió sobre esta palabra, bienvenido sea. Te invito a que podamos ser reflexivos en esta mañana, porque creo verdaderamente que el Señor está preparando este tiempo a la iglesia, específicamente a nuestra congregación, para que aprendamos a conducirnos en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que cuando el Espíritu no conduce la vida de un hijo de Dios, lo conduce cualquier otra cosa. Lo primero que emerge en el corazón de un cristiano cuando no es conducido por Dios, por su Espíritu Santo, es la carne. Diga conmigo, la carne. ¿Sí? Mi carne. Mi carne me ayuda a tomar decisiones, mi carne me lleva a reaccionar, mi carne me conduce a distintas situaciones. De ahí es donde nace en tu carne y en tus sentimientos, en tus emociones, en todo eso que está a flor de piel, es donde nacen los sentimientos más profundos. Uno llega a odiar, muchos llegan a matar por rencores que surgen ¿dónde? ¿En el espíritu? No, en la carne, evidentemente. Ahora, uno dice, pero cuando uno acepta a Cristo en su corazón, la realidad es que uno dice que muere al pecado y a las cosas de la carne para vivir en el Espíritu, ¿verdad? Acepta a Cristo, tiene una vida espiritual y se conduce espiritualmente. ¿Cuántos espirituales hay en esta mañana, cabrón? ¿Cuántos? ¿Sí? Bien, ¿quién por los valientes que levantan la mano? Muy bien. Sí, espirituales, somos seres espirituales, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos como un medio de paso. Nosotros no podemos en esta vida, por más que tengamos una vida de iglesia y toda nuestra familia sea cristiana, no podemos pensar que nuestra vida se va a basar en decisiones terrenales. Hay decisiones espirituales que debo tomar en la medida que tengo convicción de que Dios hizo en mí una obra espiritual. Ni vos ni yo hemos visto con estos ojos Cristo morir en la cruz. Lo creemos. Y porque lo creo, acepto lo que eso significó para mí. Y porque creo en eso que Cristo hizo tan grandioso por mi vida, es una realidad espiritual en mi vida. Ahora es interesante, algunos piensan que uno tiene que estar bien físicamente, uno tiene que estar bien terrenalmente para poder lograr tener después una vida espiritual. Algunos te dicen, bueno, yo cuando tenga un buen trabajo y esté bien, entonces voy a empezar a ir a la iglesia, ¿no? Algunos te dicen, cuando yo me sienta mejor de salud, voy a ir a la iglesia. Cuando yo me sienta cómodo, voy a congregarme, voy a buscar a Dios. ¿Cuánta gente has escuchado algo así? Y yo digo, cuanto más necesidad tenés de Dios, corre a Dios, no te corras de Dios. Pero eso es lo que produce la carne. Piensan que primero la carne tiene que estar resuelta para después acudir a lo espiritual. Pero Cristo no murió para que nosotros
respondamos primero a nuestras necesidades físicas, emocionales y terrenales, sino que primero, a través de la obra de Cristo, nuestro espíritu sea renovado. Es más, somos nueva criatura. ¿Amén? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Es muy interesante porque aquí la palabra de Dios en Santiago refleja que hay dos tipos de sabiduría. Una de ellas, dice la palabra de Dios, es la terrenal, y encima le agrega y diabólica, ¿no? Wow. O sea, no existe la terrenal no diabólica. Si es terrenal, es diabólica. ¿No choca esa expresión? Cuando uno dice diabólica, enseguida ya se imaginan los demonios saliendo de la sabiduría, una cosa. Pero todo lo que es terrenal no es que es espiritual. Por lo tanto, si hay algo que mi carne fácilmente va a lograr adoptar, es ser gobernado, ser conducido por una sabiduría terrenal. Porque ¿sabes qué? Mirá lo que está al lado tuyo. Naciste con ella. ¿Sí? Naciste con sabiduría terrenal. Pero eso, un día, frente a la luz de Cristo, debió cambiar. ¿Cuántos recuerdan la historia de Saulo? Saulo era un hombre muy conocedor, estudioso de las Escrituras, sabía muy bien, pero hasta que Cristo espiritualmente no se le reveló, ¿me va siguiendo? No pudo ser el hombre espiritual que Dios construyó en él. Era un gran conocedor de la palabra, era un gran conocedor de lo que se debía y lo que no se debía hacer, pero un choque espiritual, el confrontamiento con Jesucristo, aparecer. Jesucristo no estaba en esos tiempos yendo y viniendo en carne y hueso, fue una aparición, fue un encuentro sobrenatural. Cuando eso sucedió sobre la vida de Saulo, hasta su nombre cambió. Él se llamó Pablo, el apóstol Pablo. Y desde allí en adelante ya no fue lo mismo. Qué lindo, qué glorioso es cuando alguien dice la verdad, cambiaste tanto que te desconozco. Qué lindo si es para bien, ¿no? Obvio, porque si no. Si es para bien, si es asombroso la transformación de tu carácter. ¿Cuánto han visto en su propio carácter cambios desde que conocieron a Cristo? Me gustaría retomar, yo no te digo la totalidad, pero ¿cuántos han visto? Sí, Fernando, me acuerdo. Sí. Pero desde el encuentro con Cristo, algo tiene que cambiar. Si no, le restamos autoridad a Jesús y eso es imposible. Jesús es, y a través de Él nada puede ser igual. Nada debe ser igual. Sin embargo, hay cristianos desilusionados con Cristo. Sin embargo, hay cristianos que están decepcionados por el poder de Dios, porque al parecer aún no ha tenido efecto en su vida. Quiero desafiarte en esta mañana, porque creo que el Señor quiere barrer de la iglesia, de esta y de toda su iglesia, la iglesia de Cristo, la sabiduría terrenal para plantar en el pueblo de Dios una sabiduría que tiene características increíblemente sobrenaturales. Algunas personas creen que porque tenemos una descendencia X, no sé, mi madre es chaqueña, por ejemplo, y se dice de los chaqueños, hay uno acá, se dicen de los chaqueños ciertas cosas, como de repente algunos dicen que los italianos son, ¿viste? Entonces hay cosas que no, bueno, pero es la sangre, ¿no? ¿Me escucharon alguna vez decir? Es la sangre, ¿viste? Y lo asumen como que, pero entonces le pregunto yo al que me dice que es la sangre, ¿qué hizo la sangre de Cristo sobre esa sangre? Nada, entonces. Si yo asumo que porque soy hijo de Thanos, mi carácter es podrido, tachacá. O sea, listo. Ni la sangre de Cristo cambia a los italianos, o sea, no lo entiendo. La sangre de Cristo transforma, amén, al italiano, al chaqueño, al argentino, también chaqueño, ¿sí? Cambia lo que tenga que cambiar, transforma lo que deba transformar, porque es Cristo. Nada permanece igual frente a Él y a su manifestación poderosa. Ahora, cuando habla de la sabiduría terrenal en Santiago, habla de una sabiduría diabólica. Quiero decirte que tenemos una idea media, wow, como de demonios y... Sí, es diabólico, todos los demonios le pertenecen, no se lo vamos a sacar. Lo que quiero decirte con esto es que a veces
encuentro, y vos mismo encontrás en nuestra familia, en nuestra iglesia, en otras congregaciones cristianas, personas que se dicen cristianas, que tienen una actitud correcta, que tienen sabiduría para resolver situaciones. ¿Conocen gente sabia? Ahora pregunto, ¿conocen gente sabia que no tenga a Cristo? Sí, yo también. Conozco gente que ha sabido decidir mejor que algunos cristianos, inclusive, cuando tenemos todo para decidir bien. Ahora, esa sabiduría terrenal puede ser espiritual, si es terrenal. Pero si decidió mejor que el espiritual, entonces toda sabiduría terrenal y diabólica. Quiero decirte una cosa, a veces pensamos que por ser sabios y por ser entendidos en determinadas situaciones de nuestra vida y decidimos aparentemente correctamente, estamos ahorrándole trabajo a Dios. A ver, por ejemplo, Iván toma una buena decisión, pero la toma él sin consultarle a Dios. Ahora te decía, bueno, para no darle siempre al hermano que esté allá. Sí, siempre agarramos de aquel lado, por eso. Iván puede estar contento y todos nosotros con la decisión acertada que él tomó sin consultar a Dios. Porque los resultados que dicen te dan la razón, ¿no? ¿Te fue bien? La conclusión es, decidió bien. Ahora, porque las cosas te van bien, siempre es porque decidimos bien. Los resultados buenos o los aparentes momentos de éxito que la vida de un ser humano pueda tener, siempre es porque sabiamente hemos decidido. Es probable que la sabiduría haya cumplido un factor, pero quiero hacerte aquí la pregunta, ¿cuál es la sabiduría que conduce tu vida? Porque hay una sola que es aprobada por Dios y es una sola la que te va a llevar a estar dentro de su propósito. Cuando vos lees en la palabra de Dios, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre, ¿cómo? Con su buena conducta. Pregunto, ¿cómo te conduces en tu vida? Porque es más fácil decir soy cristiano que vivir como él. ¿Se entiende? Porque si el resultado de todo lo que yo decido hacer es bueno, no significa que mi sabiduría usada haya sido la espiritual. Porque aún el cristiano, a veces, y no voy a mirar a nadie para que nadie se ofenda, usa caminos no cristianos. Y nos amparamos dentro de un estado corrupto, dentro de que, y bueno, todo el mundo lo hace. Entonces el cristiano usa métodos que al final todos nos gozamos porque le fue bien. Y es más, a veces el pastor nos llama para dar testimonio y todos damos gloria a Dios. Pero basado en una decisión, en su sabiduría terrenal y diabólica. Estoy mezclando todo, ¿no? ¿Se entiende? Yo quiero llevarte a pensar de que los resultados en nuestra vida muchas veces sean los que esperamos. No siempre. Yo en realidad no quiero hacerte pensar en los resultados, o quiero hacerte pensar en qué sabiduría estás viviendo, con qué sabiduría te estás conduciendo. Porque a mí no es tan importante, pero ante Él dice que por su conducta, ¿qué es lo que dice? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿Qué es lo que ustedes perciben en las personas que no se equivocan nunca? ¿Te tocó estar con esa gente que parece que nunca se equivocó, no? Uno se siente chiquitito así al lado de la persona. Pues sí, este siempre tiene la razón, siempre gana, siempre responde la respuesta correcta. No sé si ustedes ven a veces el programa de las preguntas y responden, la sabe, o el del panel sabe más que los otros. Es interesante ver reflejado en la palabra de Dios qué es lo que simboliza una sabiduría terrenal. Y fíjate lo que dice aquí, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Dice, pero si usted
si este sabio terrenal tiene envidias amargas y rivalidades en el corazón, envidias amargas y rivalidades en el corazón. ¿Habías escuchado alguna vez esto? Envidias amargas y rivalidades en el corazón. Yo cuando leía envidias amargas, yo pensaba en cosas que nunca tuve o que tuve y la perdí. Envidias amargas. Estoy mirando lo que otro tiene por la amargura que hay en mi corazón. Porque yo una vez lo tuve y hoy ya lo dejé de tener. O tal vez porque nunca llegué a tenerlo. Envidias amargas. Y en medio de ese sentimiento que se produce en nuestra carne, porque eso nace obviamente en una inducción del mismo diablo, eso es diabólico. Ahora, no sos un diablo vos, quiere decir, estás siendo influenciado por sentimientos que el diablo alimenta, porque el celo es algo que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y cuando llega el momento de tomar decisiones, decir, Dios, dame sabiduría para decidir bien, porque yo quiero aquello que Él tiene. Y un día, por acto de gracia de parte de Dios, lo llegaste a obtener. ¿Qué es lo que se llena acá adentro? ¿Qué es lo que se llena cuando uno tiene algo que por envidia siempre deseo tener? Pregunto a bien vos. Bien, pero ¿cómo te sentís? Satisfacción, placer. Hasta ahora le voy a pasar por mis 0 kilómetros alrededor de la casa dándole 20 vueltas para que vean. Y yo también fui sabio, tomé mis decisiones y lo obtuve. Cuando la motivación de nuestra vida se basa en envidias amargas, lo único que podemos llegar a lograr es a manejarnos en la sabiduría terrenal, porque no hay sabiduría celestial que se conduzca con un corazón lleno de envidias amargas. Lo segundo, habla de rivalidades en el corazón. Rivalidades en el corazón, yo esto lo veía como sentimientos encontrados. ¿Te pasó alguna vez? Tengo sentimientos encontrados. Cuando el pastor predica, yo creo en la palabra de Dios, pero a mí no me cae bien. Entonces tengo como un sentimiento encontrado. Lo que predica sí, pero el pastor no. O usar cualquier otro ejemplo que a vos te guste. Sentimientos encontrados. No me permite. Y por esos sentimientos encontrados, entonces no asumo lo que Dios tal vez está hablándome, tomo mis propias decisiones. Y porque sabiamente, terrenalmente tenemos esa sabiduría, lo logramos. Y le damos gloria a Dios. Pero no se basó en una sabiduría celestial. ¿Saben? Si hay algo que Dios anhela en esta mañana, es que nos vayamos de este lugar sabiendo de qué es lo que caracteriza a un hijo de Dios que se conduce en la sabiduría correcta. Y fíjate que es lo que continúa diciendo la palabra de Dios. Dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay, ¿qué cosa? Confusión y toda clase de acciones malvadas. Estoy verdaderamente sorprendido, mis amados hermanos, cómo a veces esperamos que Dios sea y siga añadiendo todo lo que Él prometió, porque si Él lo prometió, simplemente debo guardar el cumplimiento de sus promesas. ¿Viste? Está bien ir orando, clamando, pero el Señor ya tiene todo para ser cumplido en el momento justo. Todas esas promesas que uno se aprende de memoria y las declara y declara la palabra de Dios y dice, Señor, este va a ser un año así o asá porque tu palabra dice, uno declara la verdad. Pero aquí hay una realidad bien clara, dice, donde hay envidia y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Yo quiero animarte, no hay forma de que nuestra vida se construya de una manera espiritual y nuestra vida refleje un crecimiento espiritual si los medios que utilizamos no son espirituales. Todos le damos gloria a Dios y nos sanamos, pero en el camino nos enojamos con Dios, le dimos la espalda, Y yo sé que es una palabra fuerte, pero Dios nos enseña a permanecer.
Y vos y yo podemos tener momentos de caída y de levantada, pero el Señor te está llamando a ser sabio aún en los momentos donde no estás viendo nada. Porque la sabiduría se refleja allí. ¿Qué sabiduría y en qué sabiduría te estás conduciendo? He visto cristianos dar gracias a Dios porque no le cobraron una multa al coimear al policía. ¡Qué caradurez! ¡Qué hipocresía! ¡Qué sabiduría terrenal, humana y diabólica en la que resuelve su problema! Yo me acuerdo cuando me ascendieron en la fábrica textil en la cual trabajé durante muchos años. Mi jefe, una de las cosas que me decía es, pues yo decía, pero yo no sé nada de costura, apenas sé enhebrar y no sabe lo que me cuesta, me vino una aguja. Y me decía, no importa, me dice, porque eso se aprende. Pero lo que no se aprende es el motivo por el cual el último lo echamos, me dice. Y yo digo, uy, espero que la tenga esa, ¿no? ¿Viste con la figurita? ¿La tengo o no la tengo? Y dice, y después yo me enteré el motivo. Él robaba junto con complicidad con otras chicas de la empresa, prendas, ropa, y le desaparecía y siempre ponía excusa. Y como era encargado, él siempre se deslindaba de todas sus responsabilidades. Lo que hay en el Hijo de Dios es innegociable. Y me dijo, yo sé que vos no me vas a robar y sé que no me vas a mentir. 2 años tenía en la empresa y mi jefe ya me había visto. Durante 8 años estuve en esa empresa, 6 años de cargado y 2 años entré ni saliendo de la verdad. Ojo hermano, salí y apenas un poquito, tampoco se crea que es un montón, pero es verdad que nunca le robé nada. Cada vez que me sentí tentado, había tantos bombillos de hilo y yo decía, puto, necesito esto. Porque uno cuando está en su trabajo ve todo lo que necesita en la casa, ¿vio? Se ríen porque saben que es así. Mira, está ahí tirado, en mi casa se vendría tan bien. Sabiduría terrenal, sabiduría celestial. Y por más que muchas veces me sentí tentado, ¿saben qué? Dije, prefiero enfrentarme a un no. Pero yo voy y lo voy a pedir. ¿Y saben qué? Desarrollé la enseñanza de la palabra. El que pide, recibe. Perdí la vergüenza de pedirle a mi jefe. Y aunque lo único que siempre le pedí y nunca tuve fue aumento, todo lo demás que le pedí jamás me lo negó, ¿saben? Jamás. El aumento era como aumentaba para uno, aumentaba para todos. En 2 años, 2 meses, creo. En aquel tiempo no había paritario como este tiempo. Pero ¿saben qué? Quiero decirte lo siguiente. Un día, mi jefe estaba rompiendo, me mandaba a cortar la ropa en pedazos, ropa que era usable, porque como tenía la marca, no podía circular, tal vez tenía algunas fallitas, o la tela no era de la calidad que debía ser. Entonces decía, andala sin fin, vio esa máquina como de los carniceros que tiene esa sierra gigante, que va pasando la carne y la va cortando, bueno, de la misma forma, andala sin fin y rompe todo. Había por lo menos 6, 7, 8 bolsas de slip. Voy a contar esto, ¿sí? Y habíamos revisado, él vino a revisar, estiraba la tela y se le rasgaba la tela. Entonces la tela era buena, no podía salir al mercado con la marca, pero tampoco quería darlo. Yo le digo, yo me animé y dije, ya. Hablé al jefe y le dije, esto tiene que ser para. Se lo pedí para los chicos del campo. ¿Sí? Bueno, mis hijos son hijos de gente del campo, nada, mentira. Y se ve, y me dijo, mi jefe no quería saber nada, no, porque tranquilo, yo se lo voy a llevar a mi suegra trabaja con niños en un pueblo donde realmente tiene necesidad, es una picardía, no puede ser. Pero Dios, cuando jamás le dio ropa a nadie, en mis ojos he visto romper toneladas de ropa. Ahora, hasta el día de hoy, el otro día veía, bueno, no estaba viendo calzoncillos, pero que sí, sabía verdaderamente que todavía hasta el día de hoy, porque fueron muchos cientos de slip, y nunca se rasgaron. Ahí él no, se rasgaron. Puedo decirte que mi suegra todavía sigue repartiendo, y eso fue hace 8 años. Se ríe de mi esposa porque sabe que es verdad. No tenés necesidad de, en el lugar donde vos te mueves, de usar tu sabiduría terrenal, lo que tu carne te está pidiendo, porque nadie lo va a ver. Es más, te voy a decir lo que te ha pasado tantas veces, decir, yo jamás me llevé nada. Una vez que lo hagas,
O peor aún, sabes que todo el mundo se lleva y vos siempre has sido el correctito del cual todos se han burlado. Si vos sos el único tonto que no se lleva nada. ¿Con qué sabiduría te conduces en tu vida cristiana? Porque el Hijo de Dios debe conducirse con sabiduría espiritual. Mirá lo que está al lado tuyo y decirle: eso es para vos. Los frutos tienen que ser espirituales. Amén. Bueno, no hubo mucha onda ahí. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, es ante todo pura. Y además es pacífica. Viste que alguno dice, es pura, no es poco clara, es. Y es pacificadora. Cuando alguien está manejándose en la sabiduría de Dios, en la sabiduría celestial, es un pacificador en medio de las decisiones. Vos y yo somos llamados a ser bondadosos, aparte de ser pacíficos, dócil, llenos de compasión y de buenos frutos. Aquel que se conduce, escucha bien, aquel que se conduce con sabiduría celestial es una persona dócil, toma decisiones sabias. Dice que está llena de ¿qué? De buenos frutos. Ahora, vos podés elegir, si vos hubieras nacido planta en vez de ser humano, podés elegir qué fruto dar. No, la planta va a dar su propio fruto. Recordaba hace muchos años cuando era chico, tenía una quinta, una huerta. Mi esposa me dice: va a contar otra. No. Y me acuerdo que había muchas semillas y las semillas se compraban para la huerta, ¿no? Se compran los DTD para sembrar algo que vos quieras tener en el fondo de tu casa. Pero yo encontré unas semillas, nunca supe de qué eran, pero por el tamaño pensé que eran, no sé, pero tenía otra expectativa. El tema es que empezó a crecer y yo le sacaba el pasto, se regaba. Y empezó a crecer demasiado rápido, más rápido de lo que yo pensaba. Mira, Anita ya se empieza a reír. Pero la verdad es que me sorprendí porque empezó a crecer unos zapallos. Empezaron unos zapallitos así, dije: son zapallitos verdes, qué bueno. Después de verde empezó a hacer así. Terminé haciendo una, no le estoy exagerando, pero así de grande eran los zapallos, que eran incomibles, hermano. O sea, no saben lo que es esperar que algo crezca para que después no te lo puedas comer, ¿no? Es como alimentar un lechoncito que termina siendo una mascota. Lo que quiero decirte es que el fruto va a ser de lo que estés hecho. Porque si vos esperás dar buenos frutos usando sabiduría terrenal, olvídate. Seguramente va a ser un buen fruto para los que se conducen en sabiduría terrenal, mundana y diabólica. Entonces todo tú, la verdad, vos sí que está bien, ¿eh? Y te dije: ¿por qué? Y mirá, enumera tus frutos. A vos te va bien. Tenés un buen sueldo, tenés una buena familia, no sé, tenés esto o aquello, alcanzaste tal cosa, tal situación en tu vida. O sí que estás bien. Por eso Dios nos está llamando a que nosotros no evaluemos según lo que el mundo o lo diabólico, lo terrenal evalúa, sino lo que evalúa Dios. Dios te promete que aquel que se conduzca en sabiduría espiritual va a tener muy buenos frutos. Y esos frutos serán contados por Él y para Él. Porque vos y yo estamos en esta tierra de paso y nuestro rol, nuestra meta, nuestro objetivo son los roles, las metas y los objetivos de Él. Yo quiero decirte que en el pensamiento de Dios, no es porque yo tenga la capacidad de meterme en Él, sino como que su palabra dice: sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. Amo que sea así, porque sé que dentro de ese plan, dentro de ese camino, dentro de ese pensamiento, está mi felicidad, está el sentirme completo en Cristo. Y yo quiero desafiarte a que aprendas a ver que ser conducido por la sabiduría espiritual
Tal vez no va a ser tan popular como la sabiduría terrenal, pero es el camino correcto. No negocies con el enemigo, no negocies con la mentira. Cristianos que toman decisiones mintiendo y después celebrando que le fue bien. Es el mal camino en la sabiduría terrenal y diabólica. No mientas, ve con la verdad siempre. No le des lugar al enemigo. Es que no sabe, pastor, si yo digo la verdad, esto va a empeorar. Jamás la verdad va a empeorar. Tu mente y tu carne terrenal y diabólica te van a decir todo el tiempo que la verdad va a ser, la mentira va a ser un tropiezo. Que la mentira va a ser la solución, perdón. Que la verdad va a ser un tropiezo. Es donde se ha visto. La palabra de Dios me dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo sigo al que es la verdad, por lo tanto en mí tiene que haber verdad. No sobornes, no seas corrupto, tenemos que ser luz en Villa Crespo. La gente observa, la gente mira. Usted a mí me ve. Y usted, así como puede notar cosas en mí, hay cosas que usted no sabe de mí. Pero usted anhela en su corazón que el pastor no sea lo que otros son. Porque sé que hay sobre mí una carga. Y no me pesa porque la carga es del Señor. Pero sé que los ojos de las personas están sobre el liderazgo muchas veces y no se le perdona cuando se equivoca. Lo que quiero decirte con esto es que sé sabio, conducite con temor de Dios, toma decisiones sabiamente espirituales para que tu vida dé fruto del bueno. Y aunque hoy todos se burlen porque digan, eso es ser un tonto, yo te digo, eso es ser sabio según Dios. Y Dios no deja ni desampara a sus hijos cuando caminan en rectitud y en justicia. ¿Amén? Porque si vos decidís caminar en rectitud y en justicia y con la verdad, nada te puede ir mal. Nada. Aquellos que te dicen, vos tenés que creer y el Señor lo va a hacer. Bueno, cree, pero permanece en esa fe, en santidad y en integridad. Porque si hay algo que Dios no soporta, es que nosotros digamos de nuestra palabra, que le creemos y con nuestra vida terminamos tirando manotazos a ver cómo lo resolvemos. De una vez por todas, iglesia, empecemos a confiar en un Dios que hace y resuelve lo que prometió hacer. Él ya hizo lo que debía hacer enviando la vida de su Hijo en la cruz. Ya está hecho. Y toma esta palabra en tu corazón. Sabes que creo fervientemente que la sabiduría que viene del cielo es la que vos y yo necesitamos. Decirle al que está al tuyo, esta es la sabiduría que necesitas. Esta es la que da buen testimonio. Esta es la que da buenos frutos. Esta es la que para muchos va a ser una tontería, pero para vos va a ser de bendición. Porque quien se conduce sabiamente según Dios no puede irle mal. ¿Significa que no tendrán luchas? ¿Significa que no tendrán pruebas? No. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este mundo se rige de una manera, pero el Hijo de Dios se rige a la manera del reino de los cielos. En el cielo no hay mentira, en el cielo no hay pecado, en el cielo no hay todo lo que este mundo lo juzga como normal. Lo que dice a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y de repente uno ya es un, ¿cómo se dice? Cuando uno acusa, que ahora hay que cuidarse mucho de que si le llamamos discriminación, a esta discriminación, uno está discriminando. Ahora resulta que hay ciertas formas o cosas que hoy son como nuevas formas de parejas y nosotros tenemos que juzgarlo como no, simplemente aceptarlo como normal. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, se unirá el hombre a su mujer y serán uno. Pero si decimos lo otro, lo que dice la palabra de Dios, todo el peso de la ley, son discriminadores. Gente, seamos sabios, tenemos que conducirnos en la sabiduría celestial. Lo que Dios dice es, y cuando yo camino desde el principio a fin en esta regla, la bendición, los frutos de Dios se reflejan en nuestra vida. Indudablemente es así. El otro día pensaba y recordaba un mensaje que escuché hace unos años atrás y decía, ¿cuánto tiempo más la iglesia va a vivir en el tiempo de la gracia? La gracia no la perdemos, la gracia vivimos por gracia. Dios, todo es inmerecido.
Pero cuando nos quedamos allí, nos acostumbramos a los regalos de Dios. Es tiempo de que empecemos a mostrar ese hambre por su presencia. Yo sé que aún por más que nos sacrifiquemos y hagamos ayunos y vigilias, aún así no seríamos merecedores, pero Dios ve el corazón de sus hijos. Y aquel que le gusta le halla. No dice que Dios le salga al encuentro a cualquiera. Es probable que le salga al encuentro a que no le esté buscando. Pregunto, ¿Saulo lo estaba buscando a Jesús? No, estaba buscando a los cristianos. Y Cristo le salió al encuentro. Puede que te pase, sin que le busques, encontrarte con una manifestación sobrenatural de Dios. Pero aquel que lo busca, aquel que es insistente, aquel que pelea, aquel que no se detiene, aquel que persevera, como dice la palabra de Dios, lo vivirá. Lo verá, sus ojos lo verán. Decíselo al que está al lado tuyo por último, lo vas a ver. Perseverar en santidad y en integridad de corazón.